Shabbat Shalom, amigos, amigas, familia del Todopoderoso, pueblo de Israel regresando desde las naciones a las raíces hebreas de la fe. Hoy es 18 de septiembre del 2021 en el calendario romano y estamos celebrando una vez más un Shabbat, el Shabbat que el Todopoderoso comparte con su pueblo escogido. Y nos dice en Génesis 2, versos 1 al 3 lo siguiente: el Todopoderoso concluyó la creación del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y habiendo concluido su obra, el Todopoderoso cesó y reposó y bendijo al séptimo día, ya que en él concluyó su obra y su creación. Bendito eres tú para Yahweh, Rey del mundo, que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal nos concediste el Shabbat y su santidad en memoria de la obra de tu creación. Esta es la primera entre nuestras festividades y nos recuerda igualmente nuestra liberación de Egipto, porque a nosotros nos elegiste de entre los pueblos, nos revelaste tu sagrada Torah, nos concediste con amor el reposo de Shabbat. Bendito eres tú, Padre Yahweh, que nos diste la Torah y nos entregaste y apartaste el Shabbat. En nuestra mesa de Shabbat solemos tener un mantel blanco con algunos elementos que simbolizan algunos datos importantes en esta celebración. Uno de esos elementos es el vino y hacemos oración de gratitud por el vino de la siguiente manera. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Bendito eres tú, Padre Elohim, Rey del universo, que nos diste el fruto de la vid. Igualmente tenemos en esta mesa un pan, generalmente un pan trenzado, que tiene varios simbolismos. Uno de ellos, la unión muy pronto mediante el Todopoderoso de las dos casas. Y decimos: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Padre nuestro Elohim, Rey del mundo, que produces el fruto de la tierra. Igualmente tenemos fiel y tenemos sal con muchos simbolismos de estos elementos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam boré mi nei metzonot. Bendito eres tú, Adón, nuestro Elohim, Rey del mundo, creador de todas las especies de alimentos. Los niños nos acompañan en estos eventos y se les da a probar la miel. Y decimos: bendito seas tú, Padre del universo, porque tu Torah y tu palabra es dulce como la miel. Los padres hacen bendición sobre sus hijos varones de la siguiente manera: Lesimcha Elohim je Efraín ve Menashe, que Elohim los bendiga como bendijo a Efraín y a Manasés. Las madres hacen bendiciones sobre las hijas de la siguiente manera: Lesimej Elohim je Sarah Ricá Rachel ve Lea, que Elohim las bendiga como bendijo a nuestras matriarcas Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Y la bendición para todas las personas diciendo: Yevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom.
Que Yahweh los bendiga y que Yahweh los proteja, que Yahweh haga brillar su presencia sobre ti, tenga misericordia, que Él se vuelva hacia ti y te dé su paz. Amén. Hacemos oración por la paz de la ciudad de Jerusalén, por la nación de Israel, por el pueblo de Israel. Padre celestial, protector y redentor de Israel, bendice a Israel que marca el principio de nuestro conocimiento, de nuestro reconocimiento y redención. Concede la fuerza a los defensores de nuestra tierra santa. Otórgales tu salvación, corónalos con la victoria. Extienda la paz sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre el pueblo disperso en las naciones y júbilo duradero para los israelitas. Amén. Vamos a presentarnos ahora brevemente delante del Todopoderoso para pedirle perdón por nuestras ofensas. Todopoderoso, Rey eterno que estás en los Shamaim, Baruch Hashem, bendito tu nombre, Yod Hei Wav Hei, Yahweh Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob. Eterno Padre, en esta hora te pedimos perdón por nuestras ofensas. Igualmente estamos aprendiendo a pedirle perdón a nuestros semejantes. El Rey, tennos paciencia, misericordia, aplica con bondad tu justicia en nosotros, Padre, para que podamos reconciliarnos delante de ti, contigo delante del cielo, Padre, para que podamos mantenernos en la senda estrecha, en el camino que nos lleva a la raíz, en el camino que nos lleva a tu presencia, y que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para honrarte, para adorarte solamente a ti, Padre, Yah, Yod-Hei, Wav-Hei, por los méritos del Mesías, Yahoshua. Amén. Vamos a proceder ahora a la lectura de la porción comprendida desde Deuteronomio 26, verso 1 hasta el 29. Estamos en estos textos, unas órdenes específicas para el pueblo de Israel que está próximo a entrar a la tierra prometida, una preparación moral y de todo tipo con el fin de que el pueblo esté preparado para la conquista de la tierra. Leer. No, Yevarechecha Yahweh, Beishmerecha Yahweh, panav elecha, vichunecha Isa. Yahweh, panav elecha, veyasem lecha shalom. Yevarechecha Yahweh, beishmerecha Yahweh, panav elecha, vichunecha Isa. Yahweh, panav elecha, beyasem lecha shalom.
Baruch hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Benu Mikol Ha'anim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Muy bien, empezamos entonces la lectura con Deuteronomio capítulo 26, versos 1 al 2. Solicitamos a las personas que nos acompañan que tengan en sus manos los textos de estudios y nos sigan en la lectura completa, ya que estamos en un resumen con comentarios de esta porción. Y nos dice los versos 1 y 2 lo siguiente. Sucederá que cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Hashem tu Elohim te da, y los pongas en una canasta, e irás al lugar que Hashem tu Elohim escoja para establecer su nombre. Hemos resaltado algunas frases con fines de estudio. Aquí estamos hablando de una ofrenda que también es mencionada en Éxodo 23, verso 19 y Éxodo 34, verso 16. En la frase primicia de tu tierra a la casa de Hashem tu Elohim, estamos viendo esta frase que nos dice lo que se recoja de primicias en la tierra que Hashem tu Elohim te da. Hay referencias a Éxodo 23, 19, tome nota por favor, Éxodo 34, 26 y Deuteronomio 8, 8. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit. Esta palabra aparece en todos los tres textos. La palabra bikurim, primicias, no aparece en el texto de Deuteronomio, solo reshit, lo primero. Aún así, esta ofrenda es llamada bikurim. Según los estudios, la ofrenda de bikurim solo se da del fruto de la tierra de Israel, de las especias mencionadas en Deuteronomio 8:8. El propósito de entregar los primeros frutos, que son los que más se aprecian, es mostrarle al Todopoderoso que Él es el primero en nuestras vidas. Cuando los primeros frutos empezaron a brotar, fueron marcados. Cuando habían madurado, fueron llevados al santuario entre Shavuot y Sukkot. En el tiempo del templo solían ir familias enteras junto con otras personas de la misma ciudad.
Iban caminando con sus canastas cargadas de las 7 especias, detrás de un toro cuyos cuernos eran cubiertos de oro y con una guirnalda de ramas de olivo alrededor del cuello. Realmente era una fiesta. Al acercarse a Jerusalén, la gente solía recibirlos con gritos de alegría y con toques de flautas. Los levitas cantaban el Salmo 30, que es una referencia a la resurrección del Mesías, la cual es simbolizada precisamente por Bikurim, primicias. Al llegar al monte del templo, colocaban las canastas sobre los hombros para entrar en el atrio así. Los sacerdotes colocaban luego su mano debajo de cada canasta y juntos la mecían en todas direcciones para mostrar así que es una pertenencia del Todopoderoso. Luego las canastas eran colocadas al lado del altar y se recitaba el texto de Deuteronomio 26:3. Luego, lo que era llevado en estas canastas eran consumido por los sacerdotes. Según estas lecturas, hay unos pasos en la entrega de estas primicias. Se llevan al lugar escogido por el Todopoderoso, como lo dice en el texto. Se lleva haciendo una declaración verbal, se entrega como un sacrificio, se hacen unos cantos, se hace la ceremonia del mecimiento y se solía pernoctar en ese lugar. Seguimos al verso 3 que nos dice: y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy a Hashem y Elohá que he entrado en la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos daría. Aquí vemos la importancia de la identidad, de la identificación con el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado todavía físicamente en la tierra, pero ya pertenecían a un pueblo una vez que en la historia se pasó a la tierra. De esa manera nos identificábamos con ese hecho como si ya lo hubiéramos vivido. En el verso 5 vemos lo siguiente: responderás y dirás delante de Hashem tu Elohá: mi padre fue un arameo errante y descendió a Mizraim y residió allí siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Recordemos a Aram. Aram fue el quinto hijo de Shem. Esto lo confirmamos en Génesis 10:22. No es directamente ancestro de Abraham. El tercer hijo de Shem, que fue Arfaxad, fue el ancestro de Abraham. Aquí entonces se habla de que el padre de los israelitas fue un arameo. A Labán se le llamó arameo en Génesis 25:19 y 28:5, aunque él tampoco fue directo descendiente de Aram. Los que vivían en Padan Aram fueron llamados arameos, de manera que el padre de Labán, Betuel y Yitzhak eran primos. La hija de Betuel fue Ribca. Así que Yitzhak se casó con la hija de su primo. El hermano de Ribca fue Labán, que fue llamado el arameo, aunque no venía de Aram, mencionado en el verso 10. Uno de los hermanos de Betuel fue Kemuel, fue llamado el padre de Aram. Ese otro Aram era, por tanto, primo de Labán, Jacob, y ese otro Aram fueron primos segundos. Es probable que los descendientes de Aram que aparecen en Génesis 10 hayan poblado esa tierra llamada Padan Aram.
Ese Aram que mayormente es mencionado en las Escrituras es la tierra que hoy en día es conocida como Siria. Padan Aram está más al norte, cruzando el río en Mesopotamia. Es probable que Labán fuese llamado arameo por el hecho de habitar en esa tierra, aunque no fuera descendiente de Aram, hijo de Shem. Labán hablaba el idioma arameo. Entonces, Jacob fue llamado arameo en la Torah. Abraham fue llamado hebreo, no arameo. La traducción de la versión Peshita dice: mi padre fue enviado a Aram, refiriéndose a Jacob, que fue enviado a la tierra donde estaba Labán. Otra traducción dice: un aramita intentó destruir a mi padre. Otra traducción dice: un arameo quiso hacer perecer a mi padre. Otra traducción dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Otra traducción dice: un aramí era la perdición de mi ancestro. Si entendemos la palabra como Jacob era arameo, tiene que ver entonces con la parte geográfica de Padan Aram, donde pasó 20 años de su vida, cuando tenía entre 77 y 97 años de edad. Es posible que por haber morado allí tanto tiempo, Jacob fue llamado arameo, al igual que Labán, que habitaba en esa tierra sin ser descendiente directamente de Aram. Seguimos al verso 11 y nos dice: te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Hashem te ha dado a ti y a tu casa. Después de Sukkot se puede llevar la ofrenda de Bikurim, pero entonces no se recita la declaración que vemos en los versos 5 y 10. El prosélito no recita la declaración porque no es descendiente de los que heredaron la tierra. En el verso 12 vemos lo siguiente: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, el forastero, el huérfano y la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Estamos viendo entonces aquí el diezmo en el tercer año, entregado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Es el diezmo a los pobres. El año del diezmo significa durante el tercero y el sexto años. No se dan dos diezmos, el primer diezmo y el segundo diezmo, como en los años primero, segundo, cuarto y quinto, sino solo un diezmo, el primer diezmo. Durante los años tercero y sexto, el segundo diezmo es sustituido por el diezmo del pobre. De esa manera también hay dos diezmos en esos años, aunque no se dé lo que la tradición llama el segundo diezmo. Vamos al verso 13 y nos dice: y dirás delante de Hashem tu Elohá: he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. También se hacía esta declaración en la víspera de Pesaj. La declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos ayuda al israelita a ser solícito en todo. Como sabe que tiene que declarar cada tercer año delante del Todopoderoso que se ha mantenido fiel, le ayuda a no ser negligente para no tener que mentir delante del Todopoderoso.
Esta práctica cada tercer año se presenta como una preparación para poder estar delante del trono en el juicio final, cuando el Todopoderoso va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Cuando uno sabe que un día tiene que presentarse delante del Todopoderoso y dar cuenta de todo lo que ha hecho, piensa dos veces antes de hacer las cosas. ¿Somos conscientes que vamos a estar algún día delante del trono? Vamos al verso 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. Una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Después de haber entregado todo el diezmo, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel, no sobre uno mismo. Esto nos enseña a no ser egoístas. Yo he cumplido, por eso pido que bendigas a todo el pueblo de Israel, del cual yo soy parte. Por eso no es tanto buscar la prosperidad personal, sino la prosperidad de todo el pueblo. Vamos a hacer una pausa y vamos al verso 17, que nos dice lo siguiente. Has declarado hoy que Hashem es tu Elohá y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y que escucharás su voz. El pueblo declara su amor y su compromiso con el Todopoderoso y vamos a ver entre los versos 17 y 19 una renovación de este pacto y una renovación y un recordatorio de cuáles son las condiciones y cuáles son los términos de este pacto. Verso 18. Por su parte, el Todopoderoso ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te habló, para guardar todos sus mandamientos. Aquí vemos el otro lado de la respuesta del Todopoderoso. Estamos viendo una renovación del pacto. Hay tres pactos o alianzas con Israel en el Humash, llamado Pentateuco en las denominaciones. 1, la del monte Sinaí. 2, la alianza de la tienda de la morada. 3, la de las mesetas de Moab. En este pacto estamos viendo la tercera de estas alianzas, la de las mesetas de Moab. Nos dice en el verso 18, y Hashem ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión. En esta frase estamos viendo que la identidad marca la conducta de una persona. Si una persona se siente rebelde, actuará como rebelde. Si uno se identifica como ladrón, de hecho hurtará. Si uno tiene un complejo de rechazo, también rechazará a los demás. Si uno tiene la identidad de un ser, un pueblo de exclusiva posesión, entonces va a comportarse de una manera santa, guardando los mandamientos. Es importante pensar de sí mismo de la manera correcta para actuar de la forma correcta. En Proverbios 23:7 vemos que nos dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Como se piensa, así se actúa. Como pensamos, así somos. Por eso el Todopoderoso crea una identidad para su pueblo para que actúe conforme a esa identidad. La Torah enseña quiénes somos, quién es su pueblo, para que actuemos conforme a su punto de vista, conforme a esa identidad como israelitas. Es importante que los padres inculquen la identidad correcta en sus hijos. Los padres que dicen que sus hijos son rebeldes, están creando rebeldía en sus hijos. Los hijos se comportan según la imagen y la identidad
que los padres proyectan sobre ellos, en todos los aspectos, tanto en lo bueno como en lo malo. Pasamos ahora al capítulo 27, verso 2, en la porción Kitabó, cuando llegues. Nos dice el texto: y sucederá que el día que paséis el Jardín a la tierra que Hashem tu Elohá te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Había 3 clases de piedra. 1. Moisés erigió 12 piedras en la tierra de Moab, como lo vemos en Deuteronomio 1:5. 2. Yahoshua erigió 12 piedras dentro del río Jardín, eso lo leemos en Josué 4, verso 9. Y las piedras de Gilgal, también lo leemos en Josué 4:20. Son las mismas piedras que estaban en el monte Ebal. Deuteronomio 27, verso 4 nos dice: y sucederá que cuando pases el Jardín levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Primero pusieron cal, una especie de yeso, sobre las piedras, y luego escribieron la Torá sobre el yeso. Según la tradición, se afirma que tradujeron la Torá y la escribieron en 70 idiomas para que todas las naciones pudieran tener acceso a la revelación divina. Esto nos muestra la idea de los israelitas de que la Torá no es exclusivamente para el pueblo de Israel, que debe ser compartida con las demás naciones. Fue dada al pueblo de Israel para que Israel fuera luz para las demás naciones. Se han encontrado por parte de los arqueólogos, un arqueólogo israelí llamado Adam Zertal, unos altares enormes en piedra. Grandes piedras se encuentran y se asume que se refieren igualmente a los tiempos de Josué en Josué 8 del 30 al 35. Vamos al verso 9. Hoy te has convertido en pueblo de Hashem tu Elohá. Estamos viendo que el Todopoderoso habla de identidad y luego, por medio de la obediencia, viene la afirmación de esa identidad. De esa manera, Israel se convierte en el pueblo del Todopoderoso con las condiciones que vemos en el verso 10. Obedecerás a Hashem tu Elohá y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. En Isaías 49, 21 vemos lo siguiente: ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? Y aquí yo había sido dejada sola. ¿Y estos dónde estaban? Estas personas que han nacido de nuevo, que se identifican como cristianos, vienen a conocer su verdadera identidad, vienen a conocer verdaderamente a qué pueblo pertenecen en realidad. Comprenden y comenzamos a comprender quién es nuestra verdadera madre. Comprendemos entonces que nuestra verdadera madre es Jerusalén. Consulte por favor Gálatas 4:26. Gálatas 4:26. La identidad israelita es algo que el Todopoderoso inculca en su pueblo cada vez. Varios mandamientos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel esa identidad y diferenciarlos, separarlos de los demás pueblos de la tierra.
Por eso el israelita es agresivo contra todo aquello que intenta arrebatarle esa identidad. Por eso hemos visto que comprendiendo, obedeciendo y estudiando la Torá podemos tener una verdadera comprensión de cuál es nuestra identidad y comprender e identificar a aquel Mesías judío. Seguimos al verso 12 y nos dice lo siguiente. Cuando pases el Jardén, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Shimón, Leví, Yahudá, Yisahar, Joseph y Benjamín. 6 tribus subieron a la cima de cada montaña. Los sacerdotes y los levitas se quedaban en el centro, entre las 2 montañas, alrededor del arca, y pronunciaban las bendiciones mirando hacia Gerizim, y luego las maldiciones que aparecen en la Torá mirando hacia Ebal. La primera bendición sería: bendito el hombre que no haga ídolo, y así sucesivamente. Después de cada bendición, las 6 tribus contestaban: amén. Lo mismo hicieron las otras 6 tribus después de cada maldición. Es interesante notar que Shimón fue puesto en el monte Gerizim para bendecir, cuando su hija había sido maldecida por su padre, como lo vemos allí en Génesis 49:7 en esta referencia. Él mismo no había sido maldecido, sino su ira era lo que había sido maldecido. El hecho de colocarlo para bendecir fue para él poder hacer tikkun. La palabra tikkun significa rectificación. Gerizim es una colina de monte de una altura de 880 metros sobre el nivel del mar. Ebal tiene una altura de 940 metros sobre el nivel del mar. De modo que el monte de maldición es más alto que el monte de bendición. En la Torá hay más maldiciones que bendiciones. La Torá tenía que ser escrita sobre el Ebal, el monte de las maldiciones, no en Gerizim. Esto nos indica que la Torá trajo maldición para Israel y las naciones por causa de el pecado de ellos. La Torá revela y condena el pecado y enseña el camino de la reconciliación. De esa manera el pecador podrá arrepentirse y volverse al Todopoderoso y pedir ayuda. Por medio del Mesías podrá convertirse en una nueva criatura. La Torá prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de esa gracia que ha sido dada en y por medio del Mesías Yahoshua. En Gálatas 3:24 vemos lo siguiente. De manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. El pecado en nosotros se aprovechó de los mandamientos para causar muerte en nosotros. Por eso el ministerio de Moshe es llamado ministerio de muerte o ministerio de condenación en las cartas de Shaul. No porque la Torá sea mala, sino porque el hombre es pecador y la consecuencia de la transgresión de la Torá es muerte y condenación. Vamos a 2 de Corintios 3, del 7 al 9, nos dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, que fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu?
Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Así que ya podemos entender esta confusión que solía haber en este texto de 2 de Corintios 3, 7, 9 por parte de las denominaciones. Estamos viendo que el ministerio de muerte, entendiendo cómo la Torá tiene una consecuencia en el caso de que no sea cumplida, en el caso de transgresión, porque la paga del pecado es muerte, pero es un ministerio que abunda en gloria, como lo vemos allí en el mismo texto, y está haciendo la comparación con el ministerio del Mesías, ministerio de justicia, que trae la ley del Espíritu que nos lleva a ser cumplidos y amadores de la Torá, con el fin de que no la entremos en transgresión. Por el contrario, este texto está calificando el ministerio, la Torá dada a Moshe. Vemos entonces el efecto real de la entrega de la Torá, un efecto de gracia o un efecto de condenación. La Torá no es mala, el pecado es el que es malo. El pecado dentro del ser humano se aprovecha para causar muerte en el hombre. Consulte Romanos 7, 7 al 14. De manera que descubrimos la necesidad de gracia y vida para obtener los beneficios de la obra del Mesías y tener una relación diferente con la Torá, una relación de amor y de obediencia por medio del Espíritu de santidad. En el Mesías hemos sido liberados de la condenación por haber transgredido la Torá. Seguimos en capítulo 27 de Deuteronomio, verso 15, nos dice lo siguiente. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de las manos de artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra ese tipo de pecados. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer esas cosas en secreto. En Deuteronomio 29, 29 vemos lo siguiente. Las cosas secretas pertenecen al Todopoderoso nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. En este caso, hablándose de pecados cometidos en secreto, son juzgados directamente por el Todopoderoso mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados. Los pecados abiertos, los pecados son juzgados por los jueces en el pueblo. Los jueces no tienen derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto por no tener evidencias. Pero cuando hay evidencias, tienen que condenar al culpable para que la maldición no venga sobre ellos mismos y sobre el pueblo. Vamos al verso 16. Y estamos aquí en este recordatorio de los mandatos cuando el pueblo de Israel se prepara para conquistar la tierra prometida. Verso 16 nos dice, maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. El desprecio es algo que no siempre se puede ver por fuera. En el verso 18, maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá, amén.
También implica dar una enseñanza falsa o un consejo engañoso a otra persona. Y el verso 24, maldito el que hiera a su vecino secretamente. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Cómo se puede dañar a un vecino secretamente? Un ejemplo es hablando mal de ese vecino, hablando y practicando lashon hara. Estamos en este resumen con comentarios de la porción Kitabo cuando entres y vemos en el verso 26, capítulo 27, lo siguiente. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Aquí se trata de confirmar la Torá, de mantener las palabras de la Torá en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, recibe maldición. Aquí estamos viéndolo en este texto. En contraste, los que sostienen en su corazón la Torá recibirán bendición. Recordemos, Deuteronomio 27, 26. Confirmar todas las palabras de esta ley, de esta Torá y ponerlas por obra. Romanos 8, 3, 4 nos dice, pues lo que la Torá no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, el Todopoderoso lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la Torá es cumplido en nosotros, no dice por nosotros, dice en nosotros. Es una actitud, es una voluntad, es una disposición. El Mesías vino para que pudiéramos tener una actitud correcta hacia los mandamientos, hacia la Torá, por medio de la llenura del Espíritu. Un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá no es un espíritu que viene del Eterno. No era el espíritu del Mesías. Por el contrario, el espíritu que lleva a una persona a rechazar la Torá y a rechazar los mandamientos es el espíritu del anti-Mesías, porque el Mesías es la Torá realmente en su máxima expresión. Y vemos en Gálatas 3:10 una referencia a Deuteronomio 27:26 por parte del autor de la carta de Gálatas. Nos dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Shaul está citando Deuteronomio 27:26, explicándonos el resultado de tomar la Torá de forma equivocada como un medio de autojustificación. Tomar la Torá para autojustificarse es una manera equivocada, porque sin fe, la propia palabra no puede hacernos cumplir los mandamientos de manera correcta. Así que la desobediencia trae maldición. La salvación no proviene por cumplir los mandamientos con esta intención legalista, mecánica, de obtener justificación por medio de obras, puesto no es capaz entonces de hacerse por las propias fuerzas. Es la fe apoyada en la Torá que trae el cambio por medio del Espíritu para convertirnos en personas obedientes
y amorosas y atesorando la Torá en nuestros corazones. Se necesita de la gracia del Todopoderoso para obtener el perdón por las equivocaciones. Cuando se habla de las obras de la ley, como lo vemos en este texto, no se está hablando de la obediencia a la Torá, sino de la manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos, para conseguir una aprobación, para conseguir una salvación mediante obras. Esa es la enseñanza del discípulo Shaul en los libros de Gálatas, además de otros temas. Si hay un quebrantamiento de alguno de los mandamientos, ya se está bajo maldición. Y no se puede superar esa maldición por medio de buenas obras o dando dinero a los pobres. La culpa no se elimina por medio de buenas obras. Tiene que haber justicia. Ese pecado tiene que ir a una condena, a un arreglo de cuentas, a un juicio. La única forma de ser libre de la condena por el pecado es que alguien tome el lugar. En los sacrificios de Vallicrá veíamos cómo animales inocentes cargaban la culpa del hombre y la culpa del pueblo. De esa manera se transfería el pecado a aquellos animales y había una muerte por el pecado. De manera que el pueblo arrepentido recibía esa justificación. Pero estos eran sombras de un verdadero sacrificio que se hizo una vez por todas, por medio de un sustituto, para que nosotros pudiéramos ser perdonados sobre una base jurídicamente justa. El Todopoderoso es justo cuando nos perdona por causa de la muerte del Mesías Yahoshua. Los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo lo hicieron en base a los méritos del Mesías Yahoshua, como un reflejo, como un espejo de los sacrificios del templo. Sin el sacrificio del Mesías, los sacrificios hechos en el templo no tendrían valor. Era una sombra profética, pero real en el momento en que se realizó el sacrificio verdadero por parte del Mesías. Vemos aquí que hay una frase que debía repetir el pueblo ante cada una de estas afirmaciones. Sí. Amén expresa tres cosas. Uno, un juramento sobre uno mismo. Eso lo encontramos en Números 5:22. Dos, aceptación de un hecho. Eso lo encontramos en Deuteronomio 27:26. Y tres, afirmación de un acto. Lo encontramos en 1 de Reyes 1:36. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse la maldición causada por su desobediencia, aunque sea a uno solo de los mandamientos. Él necesita recurrir al Todopoderoso para obtener el perdón, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo. Podemos mencionar en las Escrituras 3 ejemplos en donde se habla de pecados cometidos en secreto. Son pecados de hurto y de mentira. En Josué 7 vemos a Acán. Acán, una persona que hurtó cosas dedicadas al Todopoderoso y las escondió en la tienda. Murió apedreado junto con sus hijos. Otro caso fue Gehazi, siervo del profeta Elisha. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 5.
mintió para conseguir mucho dinero y ropas preciosas. Recibió una plaga mortal. En Hechos 5 vemos a una pareja, Hananías y Shafirá. Se pusieron de acuerdo para mentir en cuanto a una suma de dinero. El Espíritu de Santidad reveló el pecado y cayeron muertos delante de toda la comunidad. Vamos a Zacarías 5:1 al 4. Aquí vamos a ver cómo puede entrar la maldición en la casa del que hurta y del que miente y causar destrucción. Zacarías 5 del 1 al 4 nos dice: Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo el ángel: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos y su ancho de 10 codos. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara el Todopoderoso de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Podemos entender este texto no solamente refiriéndose a una persona que hurta o que miente, sino refiriéndose a una doctrina que roba la fe de las personas. Una doctrina que entra y que va por toda la faz de la tierra. Esa doctrina será destruida. Entrará el Todopoderoso en esa casa, aún aquel que jura por su nombre en falso, y la destruirá en una noche y la consumirá. Revelación 21:8 nos dice: todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos. Vamos a Revelación 21:27, nos dice: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. Juan 8:44 nos dice: soy de vuestro padre Hasatán y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Todos los mentirosos, dice allí en Revelación 21:8, el que practica la mentira no tiene derecho a entrar en la nueva Jerusalén. Juan 8:44 nos dice: soy de vuestro padre Hasatán y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasatán es el padre de la mentira, significa que él originó la mentira. La mentira no viene del Todopoderoso. Esto da como resultado que aquel que miente está en conjunción con Hasatán. Abre sus puertas para que los malos espíritus puedan operar en él. La mentira es una puerta abierta para el adversario. El que no se arrepiente de la mentira sufrirá el mismo destino del padre de mentira. Será destruido en el lago de fuego y azufre. Por el contrario, Tito 1, verso 2 nos dice: el Todopoderoso que no miente. Hebreos 6:18 nos dice: es imposible que el Todopoderoso mienta. Y en Juan 14:6 nos recuerda el Mesías: yo soy la verdad. El Todopoderoso nunca miente. La mentira no viene de él. Él no usa la mentira en ningún momento. Es imposible que el Todopoderoso mienta.
La mentira es parte de la naturaleza de Hasatán. Vamos a 1 de Juan 1, 5 al 10. 1 de Juan 1, 5 al 10 nos dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. El Todopoderoso es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Yahoshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Yahoshua, el Mesías, el Hijo, es la verdad. Por eso nunca miente ni puede mentir. Por eso sus discípulos tampoco lo hicieron, ni lo hacen, ni lo harán. Por otro lado, los hijos de Hasatán mienten porque son hijos del padre de la mentira. Los hijos del Todopoderoso no mienten porque son de la verdad. Somos de la luz. Vamos a unas similitudes entre Levítico 26 y Deuteronomio 28 y también algunas diferencias. Deuteronomio capítulo 28 nos habla de la destrucción del segundo templo y sus consecuencias. Vayikra, capítulo 26, nos habla de la destrucción del primer templo y la deportación a Babilonia. Deuteronomio 28 nos habla también con referencias al primer exilio y a la destrucción del primer templo. Al final del libro de Vayikra, Levítico 26 nos habla de la restauración de Israel. Seguimos en esta porción, capítulo 28 de Deuteronomio, versos del 1 al 2 nos dice: y sucederá que si obedeces diligentemente a Hashem tu Elohá, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Hashem tu Elohá te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a Hashem tu Elohá. Aquí tenemos un condicional, la palabra si. Estas bendiciones son resultado de la obediencia a los mandamientos. Las maldiciones son resultado de la desobediencia a los mandamientos. Verso 3. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Vemos primero una bendición personal. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Y en el verso 4, bendito el fruto de tu vientre. Luego viene la bendición familiar. Es la segunda prioridad para el Todopoderoso, la familia. Luego, en tercer lugar, la bendición sobre el trabajo. Lo vemos en el verso 4, siguiente parte. El producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, la cría de tus ovejas. Primero, la bendición personal, la bendición familiar, ahora la bendición sobre el trabajo, ahora la bendición sobre el alimento. Lo vemos en el verso 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Luego viene otra bendición sobre actividades externas. Verso 6 nos dice: bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. Está entendido como viajes, como movimientos de un lugar al otro y, más importante, como la salida desde el mundo
a la entrada al pueblo de Israel. Seguimos en el verso 7 y nos dice: el Todopoderoso hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino, huirán delante de ti por 7 caminos. Luego vienen las bendiciones por obediencia, que incluyen victorias en enfrentamientos bélicos y victoria contra todo tipo de enemigos. Y en el verso 9 nos aclara cuál es la mayor bendición. Y vemos lo siguiente: te establecerá Hashem como pueblo santo para sí, como te juró. Sí, guarda los mandamientos de Hashem tu Elohá y andas en sus caminos. Con la condición: sí, guarda los mandamientos y anda en su camino, el pueblo de Israel será pueblo santo para sí, como te juró. Vamos al verso 10 y nos dice: entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre de Hashem y te temerán. El mejor impacto que se puede hacer en las naciones gentiles se produce cuando hay obediencia en el pueblo de Israel. Este texto nos enseña que Israel ha sido puesto para impactar en las naciones. El Todopoderoso quiere que su salvación llegue hasta los confines de la tierra. Por eso ha creado al pueblo de Israel, para que sea un canal para ello. Y lo vemos allí. Un pueblo pequeño en número, un pueblo pequeño en extensión territorial, pero es un pueblo de grandísima influencia en medio de todas las naciones. Isaías 49, 5 al 6 nos dice: y ahora dice Hashem, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos de Hashem mío, lo haga sido mi fortaleza. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El Todopoderoso quiere que su salvación llegue hasta los confines de la tierra. Por eso ha creado al pueblo de Israel, para que sea el canal para dicho propósito. Y vamos al verso 13. Y te pondrá Hashem a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima, nunca estarás debajo. Sí, escuchas los mandamientos de Hashem tu Elohá que te ordeno hoy, para que los cumples, los guardes y los pongas por obra. Siempre con el condicional sí. Cumpliendo este condicional, escuchando, guardando y poniendo por obra, el pueblo de Israel estará a la cabeza y no a la cola. Estará encima y nunca debajo. Sí y solo sí. Escucha, guarda y pone por obra sus mandamientos. Deuteronomio 28, 13. (14) nos dice: no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha, ni a la izquierda, para ir tras otros baales y servirles. Aquí dice la palabra hoy. Podemos obedecer hoy, no lo dejemos para mañana. Los mandamientos son para cumplir hoy, no mañana, ni pasado mañana, ni esperemos el momento. Ahora es el momento de obedecer. Si no hacemos hoy, no lo haremos mañana. Como nos dice allí en un letrero, en una tienda, ¿verdad? Hoy no fío, mañana
sí. No nos dejemos engañar. El Todopoderoso trabaja, nos habla, nos recomina, nos declara, nos llama hoy. Nosotros tenemos que relacionarnos con el Todopoderoso hoy, no ayer, ni mañana, ahora mismo. Arreglemos nuestra relación con el Todopoderoso hoy. No dejemos las cosas para luego, para mañana. 14. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros baales. Deuteronomio 30, versos del 1 al 2 nos dice: sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde Hashem tu Elohá te haya desterrado, y vuelvas a Hashem tu Elohá, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. La historia de Israel empezó con sus vidas hasta llegar el tiempo del rey Salomón, cuando todas estas bendiciones alcanzaron al pueblo, pero se apartaron de la obediencia tanto el propio rey como el pueblo, y las cosas empezaron a ir hacia abajo. Poco a poco se han ido cumpliendo todas esas maldiciones, para luego llegar al momento de restauración que vemos en el capítulo 30. Estamos empezando a vivir ese capítulo 30. Aquí estamos viendo en nuestros días el cumplimiento de estas palabras. El regreso a la palabra del Todopoderoso, a sus mandatos, a su Torah, es un resultado de últimos tiempos. Después de que pasaron todas esas bendiciones y todas esas bendiciones sobre Israel a lo largo de la historia, estamos siendo parte de algo muy grande. Al juntarnos en este movimiento de restauración, estamos uniéndonos, aportando al programa de redención del Todopoderoso para su pueblo en los últimos tiempos. Seguimos. Deuteronomio 28, verso 16 nos dice: maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Y viene entonces la lista de las maldiciones a partir de el verso 14. Malditas serán tu canasta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Estamos viendo prácticamente las mismas expresiones que habían sido asignadas a las bendiciones, las estamos viendo en el sentido contrario a partir de estos versos. La primera maldición a nivel personal. La comida está puesta aquí en segundo lugar de la maldición, y la familia está puesta en este caso en tercer lugar. Maldito el fruto de tu vientre. En cuarto lugar está colocado el trabajo. Así que hay un orden, las menciones son las mismas, pero el orden es diferente. Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas. El Todopoderoso hará que la peste se te pegue hasta que haya consumido sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá Hashem de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor. Todas las enfermedades son maldiciones. Las enfermedades no son bendiciones. El Todopoderoso puede usar las maldiciones para obtener un resultado positivo en las personas. Cualquier maldición puede ser transformada en una bendición, pero las bendiciones no son buenas en sí mismas.
Las enfermedades no son nuestras amigas, no las queremos, no las aceptamos en nuestros cuerpos. Las resistimos físicamente por medio del sistema de defensa, psicológicamente por medio de actitudes de rechazo, espiritualmente, por medio de la proclamación de la palabra de la Sagrada Escritura bajo su verdadero contexto. Allí se nos habla de la sanidad divina por medio de pedir la sanidad en el nombre de Yahoshua el Mesías. Deuteronomio 28:61. También toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de la Torá. Hay unas referencias, tome nota por favor. El Mesías Yahoshua llevó la maldición por haber transgredido la Torá. También llevó nuestras enfermedades, que son maldiciones. Lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 53. Las enfermedades son maldiciones. No están mencionadas en la parte de bendiciones. Yahoshua llevó todas las enfermedades para suplir sanidad a aquel que cree en él. Lo vemos en Mateo 12:15, Gálatas 3:13. Seguimos en el verso 29 y nos dice: andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve. Los robos son producto de la maldición. Si uno ha sido robado, le ha tocado algo de una maldición. Si vivimos en obediencia a los mandamientos, hay protección aún contra los robos. Si todos obedecemos los mandamientos, no habrá robos. Verso 30 nos dice: te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás con ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Aquí tenemos tres cosas mencionadas en el orden inverso: mujer, casa y viña. La maldición toca primero a la mujer, luego a la casa, luego a la viña. Verso 36 nos dice: el Todopoderoso te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros baales de madera y de piedra. Así que estamos viendo aquí una profecía referente a maldiciones por la desobediencia, que de hecho conocemos que se cumplió plenamente. La Torá prevé, el Todopoderoso previó la existencia de un rey en Israel y profetiza igualmente lo que iba a pasar con un rey en particular, un rey específico, en 2 de Reyes y 2 de Crónicas. Aquí habla de llevarlos a una nación. Se habla aquí de varias naciones. Esto se refiere a la deportación a Babilonia. Babilonia no era una sola nación, era un imperio. Más adelante, con la destrucción del segundo pueblo, los judíos fueron esparcidos a todas las naciones, los judíos y los israelitas. Aquí vemos la mención a madera y a piedra. Aquí vemos una mención a madera como referente a cultos, a cruces que son veneradas en algunos grupos, o también la madera referente a árboles o a imágenes o a figuras esculpadas en madera. Lo mismo sucede con la piedra. Tenemos una referencia a una piedra negra en la Meca que es adorada por los musulmanes.
Verso 37. Estamos en la lista de maldiciones que comentábamos que la lista de maldiciones es más larga que la de las bendiciones. Vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde Hashem te lleve. Esto se ha cumplido plenamente. Todas las naciones, en todas las naciones vemos expresiones de desprecio, de burla, de antisemitismo, de antijudaísmo, agresiones de todo tipo, físicas y verbales, calumnias, expulsiones, toda clase de vejámenes. Verso 39. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se la comerá. Los gusanos que comen las verduras y los frutos son resultado de la maldición por la desobediencia a los mandamientos. Seguimos en el capítulo 28 de Deuteronomio, versos 47 al 48. Por cuanto no serviste al Todopoderoso con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Todopoderoso enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Si no servimos al Todopoderoso con alegría y con gozo de corazón, tendremos escasez de todas las cosas y un yugo de hierro. De manera que estos textos nos llevan a reflexionar si verdaderamente estamos mostrando gratitud cuando tenemos abundancia, cuando andamos quejándonos a toda hora por lo que no tenemos. Si nos quejamos por la comida, por la ropa, aún de lo que el Todopoderoso nos está proveyendo y nos está dando, podríamos perderlo. Si hay escasez será tal vez por haber sido negligentes en esta actitud de agradecimiento de lo que tuviéramos. Oramos con alegría, oramos con gozo de corazón después del alimento, de tomar los alimentos, después de salir de la mesa. Nos retiramos del comedor sin darle gracias al Todopoderoso. Reflexionemos acerca de todo esto. Aquí cuando se habla en el 48 al final sobre un yugo de hierro. Este yugo de hierro también representa ideas oscuras, preocupaciones, cargas. El yugo puede representar opresión espiritual, depresión psicológica. Una manera de vencer esa opresión es alabar al Todopoderoso con alegría, agradecerle al Todopoderoso con alegría, cantando con voz fuerte. En caso de una depresión, la medicina es buscar la victoria por medio de la alabanza al Todopoderoso, por medio de su exaltación, con gozo y con alegría. Versos 49 y 50. El Todopoderoso levantará contra ti una nación de lejos. Desde el extremo de la tierra descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión con el niño. Vemos allí el símbolo de esta nación, un águila. La nación que llena estas características fue el Imperio Romano, tenían símbolo del águila. Aquí dice la palabra nación. Hubo 3 guerras decisivas de Roma contra Israel, mencionada 3 veces la palabra nación en este texto.
Pompeyo tomó a Jerusalén, puso fin al reino de los Hasmoneos. Herodes combatió al hijo de Aristóbulo, Antígono, fue el último gobernante hasmoneo. Herodes llamó al emperador Antonio, quien tomó a Jerusalén. 3. Vespasiano y Tito destruyeron el reino de los judíos. Las consecuencias de esa guerra están profetizadas en el resto de este texto que estamos viendo. Y terminamos con este texto del verso 58. Solicitamos a las personas que continúen la lectura de todo el texto para tener una comprensión más extensa de todas estas enseñanzas. Nos dice el verso 58, si no cuidas de poner todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, temiendo este glorioso y temible nombre, Hashem, tu Eloah. Las maldiciones alcanzarán a la persona que no teme al Todopoderoso, puesto que es el temor al Todopoderoso el que nos lleva a obedecerlo. El temor al Todopoderoso es un ingrediente muy importante en ese amor que le tenemos a Él. El que teme la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es la ira del Todopoderoso. Si tenemos temor a esa ira del Todopoderoso, nos abstendremos de hacer cosas malas. La palabra que siempre se ha predicado, la palabra que se ha de predicar hasta el fin, nos exhorta a temer, a glorificar y a adorar al Todopoderoso, con amor y con verdadero gozo y alegría. De esta manera hemos concluido este pequeño resumen con comentarios de la porción comprendida desde Deuteronomio 26 a Deuteronomio 29. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, por habernos sostenido, mantenido, guardado con vida hasta este momento. Grande es su misericordia y nueva cada día. Permita al Todopoderoso que su enseñanza penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para su alabanza y adoración. Por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Los invitamos a nuestro sitio regresando a las raíces.org. Shabbat Shalom. Adonai Eloheinu,